Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro webinar ¿Cómo hacer un buen pitch frente a un inversionista? Soy Katia León, encargada de las comunicaciones de PECAP, y antes de dar inicio a nuestro webinar, les hablaré un poco de PECAP, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Siguiente, por favor, Fernanda. Siguiente. Bien, somos la asociación que promueve el financiamiento de emprendimientos innovadores que generen desarrollo inclusivo en Perú. Nuestra misión es promover un mercado de capital emprendedor, inclusivo, rentable y con impacto positivo en la sociedad. También tenemos la visión de generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el año 2030. Nuestro objetivo principal es fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de aumentar la productividad y competitividad y así generar empleo de calidad en el país. También contamos con objetivos específicos que son generar información del mercado de capital emprendedor, visibilizar a la industria y principales actores del mercado de capital emprendedor, promover iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento de la innovación, incrementar la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimiento e incentivar y asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. También estamos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente con los objetivos de industria, innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento económico, igualdad de género y la reducción de desigualdades. Bien, dentro de la asociación contamos con 49 miembros, dentro de los cuales tenemos fondos de Venture Capital, fondos CVC, fondos de Private Equity, fondos SAFI, aceleradoras, redes de inversionistas ángeles, corporativos, centros de innovación, incubadoras, compañías de tecnología, firma de abogados y consultoras. Y también tenemos alianzas tanto nacionales como internacionales con las principales organizaciones y asociaciones de capital privado y emprendedor. Bien, ahora sí damos inicio a nuestro webinar ¿Cómo hacer un buen pitch frente a un inversionista? En este webinar contaremos con la participación de José García Gers, Managing Partner de Winnipeg Capital y presidente de PECA, Jazmín Gustale, General Partner de iThink VC, y Alejandro Troll, General Partner de Brasil Venture Capital. Y también mencionarles que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos la pueden escribir por el chat o también puede encender su micrófono. Bien, ahora sí empezamos con el webinar. Adelante, José. Muchas gracias, Katia, y encantado de estar acá con Jazmín y con Alejandro para tratar de tener una conversación entre fondos. Y yo quiero para los que están acá, creo que el objetivo tendría que ser que sepan con ejemplos y con algunas hasta anécdotas qué cosa es lo que al final nosotros como fondos buscamos en un pitch. Y quiero empezar con eso, que no siempre todos los fondos quieren lo mismo. O sea, no hacerle un pitch a Alejandro, a Jazmín o a mí o a nuestras organizaciones no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pues Jazmín, te doy un poco ahí la palabra para que empecemos a conversar, porque creo que eso es una de las lecciones más importantes que hay que tener. Sí, bueno, qué gusto estar aquí. Saludos a todos desde Asunción, Paraguay. Contento siempre de estar en contacto con PECAP, una organización que queremos mucho desde Paraguay y que también son como nuestros hermanos mayores. Así que, porque ahora estamos creando nosotros Parcapi, que es, o sea, ya creada que estamos iniciando hace un año. Bueno, interesante tu pregunta, José. ¿Qué buscamos de ese primer pitch? Generalmente ese primer pitch ya es como un segundo acercamiento para iThink, ¿verdad? Porque nosotros hacemos, o si llegamos a acordar esas primeras media hora, es porque algo me llamó la atención o algo quiero entender mejor tu modelo de negocio. Así a grandes rasgos, lo que ya vi de esa startup me interesó. Pienso que puede hacer fit con la tesis, hace un fit geográfico, me gustaron los founders, entonces es como una segunda oportunidad.
Es como un segundo paso. Entonces, el objetivo general es, ok, es algo que realmente me gustaría profundizar o nos gustaría profundizar como I think, o es algo que realmente no hace fit con la tesis, ¿verdad? Por estadio, y después podemos hacer un doble clic sobre el fit particularmente. Pero eso es lo que queremos saber, ¿verdad? O sea, realmente va a poder pasar a un segundo paso, hacemos fit, podemos conocernos mejor a partir de ese encuentro, que generalmente el primer pitch son media hora para lo que es I think. Y además creo, la pregunta es, Alejandro, te la lanzo a ti, Ujú. ¿es lo mismo hacerle ficha en Venture Capital a IFIC y a Winnipeg? No, definitivamente no. Como decías al principio, en realidad cada VC o cada venture capital, cada inversionista, porque también podemos hablar de ángeles o corporate venture capital, en fin, tiene una visión distinta y también tiene conocimientos diferentes, ¿no? Entonces ahí creo que lo que más podemos rescatar o tal vez una recomendación súper importante es que siempre hay que conocer el público, ¿no? A la persona con, digamos, el founder, el emprendedor o emprendedora que quiere levantar capital, tiene que estudiar un poco al VC y a la persona con quien va a hablar, ¿no? Inclusive, o sea, hasta un nivel personal, porque como cualquier conversación o como cualquier primera reunión, lo importante es poder entablar una conexión con la persona. Entonces, por ejemplo, entrar a LinkedIn, ver sus redes sociales, ver a qué post le da like en LinkedIn. Es como una estrategia, pues, casi como de ventas, pero uno puede entender mucho más qué es lo que le interesa al inversionista y cómo poder generar esa conexión, ¿no? No, Sí. y le añado ahí que si le pregunto a otro founder que ya le ha hecho un pitch, o que ya nos ha hecho un pitch, es aún mayor, porque ya Ujú. sabe, o sea, si tú le haces una pregunta a otro founder, ese otro founder le puede decir, oye, José empieza las cosas así, Alejandro empieza con estas preguntas, normalmente va por ahí, Ujú. porque creo que esa es la tarea que hay que hacer, o sea, es la tarea que ustedes tienen que hacer para poder llegar de manera más efectiva, no solamente a nosotros como organizaciones que buscamos y tenemos nuestra tesis diferente, sino a nosotros, y lo han dicho los dos, como personas. Al final este es un negocio de personas y creo que ese es un tema que es súper importante, ¿no? Y quiero añadir ahí, quiero hacer un doble clic sobre preguntarle a otro founder que ya tuvo una reunión o ya hizo otro pitch o incluso un founder o que ya está dentro del portafolio. Si la intro llega a través de un founder o de una compañía que ya está dentro del portafolio es mucho más fuerte, porque quiere decir Correcto. que el founder le conoce a las dos puntas, ¿verdad? Entonces también es muy importante cómo llega ese pitch o cómo llega realmente ese founder. Y quiero resaltar una cosa, si querés, de luego podemos empezar a conversar sobre otros temas, es no olvidar nunca que somos personas, ¿verdad? Siempre que somos personas. Y este más que nunca es una industria de relaciones, es una industria de las personas. Si podemos conectar personalmente a nivel de los intereses, a nivel de qué universidades fue, o a nivel de qué estudió, o a nivel Ujú. de otra forma, eso es súper importante. Es como que ya hay una conexión, ya hay una cierta confianza y después podemos seguir hablando sobre el negocio. Correcto. Claro. Y cambiando un poquito el giro, ¿qué cosa es lo que tiene que haber en un pitch? O sea, ¿qué cosa es esencial que contenga un pitch? O sea, ¿qué es lo más importante o las dos o tres cosas más importantes que si no está, ustedes dicen, uff, esta cosa no me está funcionando bien? Yo quiero ir. El otro día hablábamos con José y también con Alejandro que esto se puede buscar en ChatGPT y enseguida te sale todas las cosas que no puede faltar en un pitch. Pero obviamente lo clásico de entender el problema, después de entender cómo lo están solucionando. Después hay algo que muchas veces nosotros invertimos, por ejemplo, de semilla, semilla hasta sería. O sea, invertimos en etapa temprana y muchas veces no aparecen los founders. Y en etapa temprana uno invierte en las personas, Mm. Claro. el equipo. Entonces es súper importante que estén los founders y que le den la importancia de eso. El otro día me reunía con una startup y me decía, realmente no pusimos las slides de los founders porque no te queremos recitar los currículums. No, eso es lo que quiero saber, le decía yo, ¿verdad? Así que Pero, eso es pero, importante. pero más que el currículum, a mí me interesa saber la historia. El currículum lo puedo ver en LinkedIn,
lo que me tienes que contar es qué cosas tienen de especiales. Eso no se transmite en LinkedIn solamente, sino qué cosas los llevó ahí, cuál fue la historia, cuál es la motivación que tienen, finalmente cuál es el propósito, ¿no? Claro, al final es importante ver que si es que el startup, bueno, una startup en una fase temprana va a pasar por muchos desafíos, muchos problemas, ¿no? Entonces hay que entender realmente si es que ese emprendedor, ese founder, tiene la motivación suficiente para trabajar muchísimas horas, no tener un sueldo, bueno, de repente por debajo del mercado por mucho tiempo, etcétera. Y entonces esa historia sí te da mucha, o sea, información acerca de su capacidad como emprendedor, definitivamente. Y ¿Cómo se... eso en realidad surge justamente en esas reuniones, ¿no? En esas entrevistas, como decía Jazmín, ¿no? O sea, como que esas segundas o terceras entrevistas o reuniones en realidad, en donde se puede generar esa, bueno, donde el emprendedor tiene la oportunidad para mostrar esa capacidad, ¿no? Yo creo que muchos emprendedores lo que hacen es tratarse de enfocar en el producto o en la atracción o en temas mucho más, digamos, tal vez tangibles de lo que es la startup y se olvidan mucho del equipo, de que ellos son personas, que nosotros somos personas, y que finalmente el hecho de que un inversionista sea socio de una startup significa que va a ser socio o va a tener una relación con esa persona durante años, ¿no? 5, 8, 10 años, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que si es que esa relación va a funcionar. Y muchas veces uno termina una, generalmente nosotros somos dos general partners, entonces cuando termina una call, nosotros tenemos reuniones semanales, y yo le, por ejemplo, compartimos, no me gustó tanto el producto o lo que están haciendo, pero los founders me impresionaron. Bueno, o sea, si los founders te Ujú. impresionan, el producto, el servicio, lo que están ofreciendo va a cambiar en los primeros años. Pero si los founders te impresionan, y founders, digo, ¿verdad? Porque muchas veces son dos, cómo se conocieron, cómo se complementan, si ya han trabajado juntos. Y eso pasa. Después todo lo siguiente viene por añadidura, ¿verdad? Paso rápidamente a otro tema. Una de las cosas que a mí a veces me impresionan con un pitch, y se los comentaba el otro día, es que el pitch a veces pues de 15, 20 minutos, pero a la mitad de la presentación todavía no tengo la menor idea qué cosa es lo que venden. Es decir, qué cosa es lo que hacen. O sea, no tengo una descripción exacta de lo que venden. Entonces, en vez de estar escuchando el pitch, lo que me sucede es que estoy tratando de imaginarme lo que venden. Entonces lo que hago ahora es, si en los primeros 5 minutos no me has dicho exactamente lo que estás vendiendo, interrumpo el pitch y digo, a ver, retrocede por favor y dime qué cosa es lo que vende la startup. No el modelo de negocio, sino qué cosa es lo que de verdad estás vendiendo. Bien concreto, bien sencillo, en palabras muy sencillas, que dicho de paso es uno de los problemas que yo veo mucho en los pitches, es la capacidad de síntesis de ideas. O sea, en transmitir de la manera más sencilla posible una idea. Y ese error creo que nace además de que, claro, cada founder o cada emprendedor conoce su producto, conoce su servicio, conoce su empresa de manera muy profunda, pero nosotros no necesariamente conocemos lo que hacen ellos. Entonces necesitamos, no voy a decir, porque esto un poco que va en contra de nosotros, que nos lo hagan for dummies, pero sí de verdad tienen que hacerlo sencillo. ¿Qué opinan ahí? Sí, Claro. total. Hay pitches y pitches también, ¿verdad? Hay pitches Ujú. de 2 minutos, hay otros que se hacen de 10 minutos para pitch competition y Correcto. después entender de que, ok, me dieron media hora, esto es lo que tengo, ¿cómo voy a dividir mi tiempo? Y saber también que después hay tiempo para preguntas, ¿verdad? Entonces, y saber que en los primeros 5 10 minutos, que generalmente son los primeros 7 minutos, es cuando le deja, quiero, que la persona que te está escuchando, el visito que te está escuchando, que quiera preguntar más, que quiera interesarse más, ok, le estoy realmente, le impresioné con el problema, le impresioné con estos primeros minutos, y ahora le voy a contar cómo estoy solucionando esto, teniendo en cuenta un poco lo que José decía. Y entender las diferentes formas de comunicación o comunicar lo que estoy haciendo, ok. ¿Esto es algo de 5 minutos o esto es algo de media hora, ¿verdad? Eso es súper importante. Claro, y sobre todo pensar que o sea, los VCs, o sea, ven pitches o ven las presentaciones o decks todos los días, y muchas probablemente. Entonces, si ya vemos algo o escuchamos algo que no nos parece, probablemente lo más probable es que vayamos a descartar esa oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, realmente es importante que puedan aprovechar esos primeros minutos para hacer esa primera buena impresión y generar ese interés, ¿no? Como decía Yasmín al principio, perdón, Yasmín, Jazmín,
al principio, la idea de este primer pitch es poder generar ese interés para que el inversionista quiera saber más de la empresa, ¿no? Y no es el momento para, digamos, darle toda la información que existe, porque además probablemente el VC no sea experto en esa área y hay muchas cosas que no va a entender, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser expertos en todas las áreas. Por ejemplo, mi background es un poco de economía, marketing, etcétera, de lo que estudié en la universidad, y ahora estoy aprendiendo de más industrias porque estoy conversando con emprendedores, pero no conozco de todas, ¿no? Entonces, eso se conecta con el primer punto que estábamos discutiendo, ¿no? De conocer con quién van a hablar y ver el perfil y más o menos qué tipo de términos pueden utilizar en una presentación. Y, y ahí en cuanto a la forma, quiero complementar con algo. Muchas veces me pasa de que digo, bueno, y contame quiénes son los competidores, me mostraste en la presentación. Me dicen, ah, no, lo que pasa es que esta presentación era para tal cosa de tal día que usé la semana pasada, como que la pucha no se preparó para esto. Y algunas veces me vienen emprendedores muy preparados que dicen, presentación para iThink, ¿verdad? Y como que te ponen algo relacionado a los mercados donde uno trabaja, como que te ven, hicieron trabajo. No digo que hay que ir a ese extremo o que hay que especificar el producto para cada VC, obviamente, porque cada uno tiene su tesis y cada uno también tiene su roadmap de expansión, pero sí entender el interlocutor. Sí, no, y ahí viendo el tema, voy a agarrarme de un tema del tema de la competencia. A mí cuando un emprendedor o una emprendedora me dice que no tiene competencia, se me arman 50 banderas rojas. O sea, es casi imposible, o sea, no digo que no pueda ser posible, pero es casi imposible que no tengan competencia, que estén en un mercado donde no vaya nadie. O sea, las amenazas de competencia existen. En todo caso, de repente no hay una competencia directa hoy, aunque lo dudo, porque generalmente si a alguien se le ha ocurrido en Paraguay o en Perú la idea, también se le ha ocurrido a alguien en Argentina, en Brasil o en México. Y tener mapeado la competencia es importantísimo para finalmente poder salir adelante. Así que cuidado con eso de esto es único, nadie más lo hace. Uno, porque si nadie más lo hace hoy, lo van a hacer dentro de 15 días. O hay amenazas de otros, incluso de grandes empresas tecnológicas que pueden replicarlo y sacarte del mercado rápido, ¿no? Que eso es otra de las fallas que hay. No hay, pero Google lo puede replicar en los próximos 2 años y te va a masacrar. O sea, entonces siempre hay que tener las amenazas competitivas en la cabeza. No significa que uno no pueda desafiar. O sea, las empresas, los grandes éxitos son justamente desafíos para sacar ventajas competitivas, pero para salir adelante hay que ser muy consciente con esta competencia. Claro. Y bueno, y justo con ese punto de la competencia hay un slide que es súper, digamos, típica que esté en una presentación, que es la comparación, ¿no? De no sé, los features digamos, las características del producto o servicio versus la competencia, ¿no? Y es una tablita con X's y checks diciendo esto lo tengo y esto no lo tienen, ¿no? Y ahí suele pasar mucho que veo las tablas y digo, bueno, esto no me convence porque muchas veces los emprendedores eligen las características que ellos quieren resaltar de su propio producto, pero no son todas, ¿no? Entonces están olvidando de cuáles son en las que ellos no tienen una ventaja competitiva o un diferencial. Y eso es súper importante que cada emprendedor conozca cuáles son sus desafíos, digamos, de qué picojea, cuáles son sus oportunidades de mejora, ¿no? Y porque no todo puede ser positivo. O sea, no todo, no es el superproducto. O sea, hay competencia y siempre tienen formas de mejorar, si no, o sea, podría ser simplemente un producto o una empresa ganadora, ¿no? Directamente. Y quiero hacer un doble clic sobre eso que dijiste, Ale, porque muchas veces esa famosa slide te venden el valor diferencial como, no sé, el otro día me acuerdo de una startup, te cuento una anécdota y decía, eh, posibilidad de llegar a más clientes en menos tiempo, era su valor diferencial. Eh, que para mí no era un valor diferencial. O sea, el punto es, cuando hablemos del valor diferencial, que realmente es un valor diferencial que sea muy difícil de replicar por la competencia que está ahí en la misma lista. Porque si no, todo eso también podrían llegar a más clientes al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, que realmente piensen bien. Y lo otro es que no asuman que nosotros no conocemos a las otras startups que ponen ahí, ¿eh? Porque a veces ponen la competencia y yo ya hablé con 2 o 3 de esa lista y sé exactamente qué características tienen o qué características no tienen. Y lo peor que pueden hacer es tratar de decirnos que no lo hacen porque una de esas sí lo hacen y nosotros somos conscientes de que lo hacemos. O sea, yo creo que en todo caso hay que ser lo más honestos posibles
y transparentes posibles y no asumir que nosotros no conocemos su competencia, porque probablemente hay grandes posibilidades que sí la hayamos visto antes y hayamos conversado con ellos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿No? yo creo que José, ese es un punto súper importante, ¿no? Es el tema de la veracidad o, digamos, de la información. No solamente en temas de competencia, sino lo que muchas veces vemos, o al menos veo en presentaciones, es la información de la atracción o proyecciones súper exageradas o de cierta forma, no quiero decir de repente maquilladas o falsas en todo caso, pero las presenta de una manera en que parecen mucho mejores de lo que realmente son, ¿no? O sea, utilizando otro tipo de indicadores o acumulando la información, etcétera. Y yo muchas veces le digo, pero, o sea, pienso, no es necesario que hagan eso, porque si realmente tenemos interés, vamos a descubrir o vamos a ver el número real en algún momento. O sea, no vamos a tomar una decisión de inversión sobre un gráfico que se ve espectacular, ¿no? Sin haber validado esa información. O sea, hay un proceso de due diligence después de esto. Entonces, y para mí es Y, súper una red flag ver información como que intentan poner las cosas mucho mejor de lo que realmente son, ¿no? Entonces, eso. y haciendo doble clic ahí en los temas de proyecciones, ¿ustedes qué proyecciones o sea, hasta qué proyección buscan en una startup? ¿Qué tipo de proyecciones y qué horizonte de tiempo, por ejemplo, le solicitan o esperan que les hagan un pitch? A nosotros en particular me gusta ver el corto plazo y el mediano plazo, así mismo como estudiamos en economía. El corto plazo hasta diciembre de este año. Decime cuánto y qué vas a lograr concretamente. Ujú, La próxima vez que hablemos, dentro de 3 meses, ¿qué vas a lograr, ¿verdad? En un horizonte bien en corto plazo. Y después, máximo 3, 4 años, es donde me gustaría ver dónde están, dónde llegar. Y ahí quiero hacer un doble clic. Ya quiero hacer un doble clic, porque muchas veces, el otro día me reuní también con una startup, que lo que estaba haciendo hoy en día no era muy sexy, era un tema de, por ejemplo, un tema impositivo. No era muy sexy, no era muy atractivo la forma. Y yo estaba como que, ok, esto no me cierra, los emprendedores me están gustando, el producto no me está cerrando. Y después me impactaron al final, porque me dijeron, un poco su mensaje fue, esta es nuestra estrategia de llegada a estos 3 mercados. Y te cuento lo que viene en el roadmap. Viene tal, tal y tal, tal y tal cosa. Y lo tenían bien claro, bien claro. Obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho, todavía falta mucho tiempo, pero lo tenían bien claro qué era después, ¿verdad? Y lo tenían bien claro que esta, como lo estaban haciendo ahora, era su estrategia de llegada a los diferentes clientes, a los diferentes mercados. Y me gustó mucho eso. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos escalabilidad, buscamos profundizar las industrias, profundizar la lealtad de los consumidores. Entonces, ese horizonte hay que tener en cuenta. ujú. Bueno, para nosotros, similar a Jazmín, ¿no? O sea, también no vemos mucho más allá de 3 años. O sea, si hay una proyección más allá de ese tiempo, la verdad que también no la consideramos porque las cosas pueden cambiar muchísimo, sobre todo en fases tempranas, que es donde invertimos. Y para agregar, lo que buscamos es ese camino, bueno, justamente ahora con todo el cambio de mercado también, ese ajuste, ese camino al break-even, ¿no? Al momento en qué momento dentro de esa proyección de un año tal vez o 2 años, en qué momento están planificando llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? A ese product market fit, en el momento donde van a poder escalar o de repente ya no estar quemando tanto capital para poder crecer, ¿no? Entonces, creo que es algo que para nosotros es súper importante y realmente normalmente no lo vemos, normalmente tenemos que preguntar y excavar un poquito para poder descubrir esa planificación. Pero cuando ya el emprendedor viene con esto en un slide y dice, este es el momento, este es el hito al que vamos a llegar, vamos a necesitar tanto capital para llegar a ese punto, pues me impresiona bastante, ¿no? Al menos entiendo que él lo tiene claro, tiene un plan, tiene un roadmap y entiende un poco cuál es la posición o qué es lo que buscaría un VC, ¿no? O sea, la estrategia de un venture capital. ¿No? Y ahí, para cerrar un poco el tema de las proyecciones, en nuestro caso, nosotros lo que miramos es qué cosas vas a hacer, cuánto estás levantando, en qué lo vas a usar y qué vas a hacer con esta plata. Mi proyección de verdad es hasta la siguiente ronda. Claro. Y mucho más que eso imposible porque van a suceder muchas cosas en el camino donde una proyección muy larga se vuelve hasta esotérica, el tema de una startup. O sea, más, Ujú, y sobre todo, y coincidiendo con Jazmín, más que en la proyección misma, la forma en que la han planteado. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los supuestos y cuál ha sido, digamos, el roadmap, que como bien lo estás diciendo, más que el número mismo,
donde obviamente, claro, el número no puede ser tampoco descabellado porque tampoco es creíble, ¿no? O sea, ahí coincido con Alejandro. Y pasando a otro tema, el tema de la presentación en sí, ¿qué tan importante es para ustedes el material? O sea, no el fondo, porque el fondo puede ser muy bueno, pero el fondo de la presentación, el negocio es muy bueno, el equipo es espectacular. ¿Qué tan importante es que el PPT, el PDF, la parte gráfica sea importante? Mm. ¿No? Es importante, pero no hay que sobre invertir tiempo en eso. Lo importante es los números detrás y la forma como está presentando el equipo. A mí no me gusta algo sobre maquillado, porque quiere decir que vas a invertir más tiempo en la forma que en el fondo, ¿verdad? Entonces, es que se entienda el mensaje. Eso es lo más importante desde mi punto de vista, ¿verdad? Y que se entienda el mensaje en todo sentido, ¿verdad? Claro. Sí, yo también coincido. Realmente hay un punto de equilibrio, ¿no? En donde no puede ser demasiado exagerado, porque además también ese pitch o ese deck, cuántas veces lo van a tener que cambiar cada vez que reciban un feedback, van a tener que ajustarlo, ¿no? A nuevos inversionistas y estar haciendo cambios. Entonces también creo que cuando veo un pitch demasiado recargado o que se nota que le han puesto demasiado tiempo y esfuerzo, también es no diría que un red flag, pero al menos yellow flag, ¿no? Algo así. A ver, Y ahí solo un sí. punto, ¿no? De hecho, escucho emprendedores, ¿no? Que algunas veces contratan diseñadores o están gastando un presupuesto justamente para que les hagan la presentación, ¿no? O sea, bueno, claro, ellos hacen la idea, se desarrollan los números, etcétera, pero finalmente quien hace el layout de la presentación es otra persona, ¿no? Entonces, eso también no creo que sea algo terrible, pero me llama un poco la atención, ¿no? O sea, yo me sentiría súper cómodo que la presentación sea sencilla, que se transmita la idea, como hemos dicho antes, ¿no? Que pueda comentar lo principal, ¿no? El problema, solución, etcétera, y el equipo, y que sea una presentación, pues, no tan recargada, no tan Sí, interesante. yo ahí lo único que añadiría es, para mí es short, sweet and to the point, o sea, de verdad, Claro. bien concreta, bien hecha. No traten de poner Ujú. 80 números en un slide donde no se pueda leer. O sea, no distraigan con la presentación, que eso no es lo esencial finalmente es el mensaje. Ujú. Alejandro, tú en las conversaciones anteriores que tuvimos, hablaste del FOMO. Ah, sí. ¿Qué opinas tú cuando un emprendedor trata de generarte FOMO, que para los que no lo saben es Fear of Missing Out o la Ujú. sensación de que si no entro a invertir me voy a perder de algo extraordinario? Claro. Bueno, para darte una respuesta al principio, para mí no me gusta. O sea, realmente cuando siento que el emprendedor quiere generar ese FOMO y me dice, no, hay este otro VC que ya está entrando, estoy negociando con este otro, tal inversionista ya entró, me queda solamente un ticket pequeñito para la ronda y la voy a cerrar y después la valoración va a ser más alta. Si me dicen todo eso, es como digo, bueno, entonces quiere decir que no me necesitas, quiere decir que no necesitas que, digamos, que podamos invertir o que podamos aportar de otra forma en startup, ¿no? Porque no solamente es un tema de dinero, sino es un tema de estratégico, de que realmente como fondo podamos aportarle al emprendedor y al startup para el crecimiento, ¿no? Entonces, y lo he visto mucho, ¿no? Yo creo que a mí realmente eso me genera, y también porque, como decíamos al principio, ¿no? Es una conexión con la persona. Y si quiere manipularme de cierta forma, ¿no? Como haciéndome sentir ese FOMO, pues pienso que también lo puede hacer en otros aspectos, ¿no? Así que para mí no es algo bueno. Claro que hay un cierto punto que sí, ¿no? Porque evidentemente el emprendedor tiene que mostrar un poquito de, ok, estoy hablando con otras personas y tal, ¿no? Pero también tiene que dejarle al inversionista que pueda tomar una decisión más tranquila. Y solamente para terminar ese punto, nosotros, o sea, como parte de nuestra política, en todo caso nuestra tesis de inversión, tratamos de tomar una decisión independiente de cualquier otro venture capital, ¿no? O sea, así hayan entrado otros VCs o no, nosotros tratamos de no ver esto y realmente tomar una decisión enfocada súper en el emprendedor, en el negocio, en la oportunidad, ¿no? Entonces, por eso el tema de FOMO para mí, pues, no es muy importante. O en todo caso, si es exagerado, es algo negativo. Yo quiero hacer doble clic sobre algo en concreto. Eh, Hay que tener también esa habilidad para que el FOMO sea cierto, sea de alguna manera transparente y que lo Mm. que estás diciendo
todo lo que le estás diciendo al otro, vos puedas comprobar, ¿verdad? Porque todos los vecinos conocemos, compartimos las asociaciones, compartimos otras inversiones, compartimos los mismos LPs, nuestros mismos inversionistas. Entonces, muchas veces en el proceso de due diligence conversamos con otros VCs que ya invirtieron o que vos me dijiste que ya estaba por invertir, que ya él te envió el term sheet y no es así, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, siempre decir la verdad. Si esto que estoy diciendo, yo tengo forma de comprobar, o si le llama, le va a decir que sí. Piensen siempre en eso, porque ya nos pasó muchas veces de que, no, ya me envió el term sheet, esto, aquello, y era mentira, ¿verdad? Así que Sí, ese era. correcto. No, a ver, el FOMO tiene que ser, uno, honesto, y dos, a ver, seamos nosotros también honestos. O sea, hay emprendedores que son espectacularmente buenos en crear tu FOMO, ¿ah? O sea, es hasta un arte sutil de hacerlo bien. O sea, si lo hacen, tienen que de verdad hacerlo bien, pero sobre todo, digamos, ser honestos en el tema. Al final sí somos seres humanos y sí hay algo a veces que nos hace reaccionar. Yo trato de ser lo mismo que Alejandro y lo más independiente posible, pero soy honesto que a veces sí, el FOMO como que me genera cierta ansiedad. Dicho eso, hoy es más difícil el FOMO porque estamos en un contexto de fundraising un poco más, digamos, con menos adrenalina que hace un año o año y medio, donde las empresas cerraban sus rondas realmente en mes y medio o 2 meses. Hoy en día las rondas duran 6 meses. Entonces, por lo menos. Entonces, es más difícil crear FOMO en un contexto como el de ahora, comparado con un contexto donde hay más liquidez, ¿no? A ver, no sé si ustedes quieren proponer algún tema adicional para ir cerrando y después tener preguntas. Bueno, de repente de lo que hemos conversado, José, es contar algunas experiencias, ¿no? O sea, tal vez anécdotas Uh-huh. que habíamos dicho, ¿no? Y bueno, yo había estado pensando en algunas, hay muchas, ¿no? Pero creo que algo que ha pasado algunas veces y que me sorprende, en realidad, es cuando estamos en una reunión ya con el equipo de founders, ¿no? Normalmente es cuando están dos o tres de los founders, es que entre ellos no exista una comunicación, ¿no? Que a veces no están coordinados. Entonces, a veces uno puede responder una cosa y se nota que el otro no lo sabe, o uno hace una repregunta y no están parece que entre ellos no están bien coordinados, ¿no? Y también es algo como negativo porque finalmente, si es que no están bien coordinados para una reunión con un inversionista, obviamente para el negocio en sí también puede ser que la comunicación entre ellos no sea buena, ¿no? Sí. Y a mí algo que me sorprendió negativamente también es algunas reuniones que tuve con founders y que aparecían, por ejemplo, sus advisors también con ellos, Ah, o que aparecían sus inversionistas también. En general, me da la sensación de que ellos nos pueden explicar solos el problema que están resolviendo o el producto que están teniendo, ¿verdad? Yo voy a invertir en el emprendedor. Obviamente me gusta y nos gusta entender quién está atrás, quiénes son los que le están empujando el carro, etcétera, pero el foco es el emprendedor, ¿verdad? Ya para segundas, terceras reuniones, cuando se empieza a profundizar, allí personalmente y desde I Think con Juan Cruz nos gusta entender al resto del equipo, pero así es, para la primera reunión con un inversor que además tiene el no sé cuánto por ciento del cap table, es como que ese es mi mensaje. ujú. Correcto, correcto. Discutimos también si deberían. ¿Qué pasa cuando una startup no tiene los términos en el pitch? Eso. O sea, hace el pitch, hace todo, bla, 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 y no hay términos. O sea, no hay términos de la ronda, entonces le preguntas, ¿no? A veces con la pregunta te lo dicen, porque no lo ponen por escrito, sino que te dicen los términos. Ujú. Y a veces te piden que tú le hagas una propuesta. ¿Qué opinas sobre ese esquema? El, a mí me gusta que tengan bien claro al menos dos cosas. ¿Cuánta plata necesitan? ¿Y cuánto están dispuestos a diluirse por ese dinero que están pidiendo? Y lo tercero, ¿para qué van a usar eso? Para hacer. O si no, ¿para qué estás hablando con un VC? Entonces, esas tres cosas
al menos tienen que estar bien claras. Y a mí, yo soy muy visual y me gusta verla en las slides. Ese es el call to action. Mira, acá te cuento. ¿Tú qué opinas, Claro, Alejandro? yo también definitivamente prefiero que lo pongan en la presentación, ¿no? Que esté escrito cuánto lo que necesitan, para qué, ¿no? En qué lo van a usar y que tenga sentido, ¿no? Porque también es muy común ver el slide de la ronda, no sé, están buscando $500,000 o 1 millón y ponen un pie o, digamos, para marketing, para equipo de ventas, no sé, desarrollo, pero no, eso no conversa con el roadmap que han presentado o con de repente tal vez los desafíos o lo que quieren hacer en ese momento con startup, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, ¿no? Cada VC tiene su capacidad de analizar, etcétera, o interés, pero para nosotros es súper importante entender que esa plata va a ser usada para esto, ¿no? Y no, por ejemplo, para, que lo hemos visto, para pagar sueldos altos a los founders, ¿no? Porque luego cuando pedimos, quiero ver el P&L o el detalle de la proyección, pues un porcentaje grande de la inversión es para pagar sueldos, ¿no? Entonces, como un ejemplo, ¿no? Pero pueden haber otro tipo de gastos. Pero sí, que estén súper claros. Y justo en ese punto, o sea, yo lo propuse antes cuando estábamos conversando porque en muchas presentaciones o muchos pitch veo que no lo incluyen, ¿no? Y a veces cuando pido los términos, me dicen, no, antes de darte la información, quiero tener una reunión contigo. Entonces lo que quiere el emprendedor definitivamente es primero contar la idea, ¿no? Tratar de generar un interés de parte del inversionista y luego mostrar las condiciones. Eh, o sea, entiendo la estrategia, ¿no? No quiero decir que no sea válida, pero definitivamente para mí, antes de invertir media hora o 45 minutos de mi tiempo, tanto mío como el del emprendedor, me gustaría conocer esas condiciones, porque para nosotros, como un fondo SID, muchas veces es un criterio de descarte, porque a veces no podemos invertir simplemente en startups que tienen valoraciones muy altas o rondas muy altas, ¿no? Y eso también es algo que el emprendedor podría descubrir inclusive antes de hacer el pitch o de querer buscar una reunión con el emprendedor, ¿no? Correcto, sí, eso, pues, ese es creo que es un súper buen punto. Ahora, yendo un poco, a veces, voy a hacer voy a poner una posición alternativa. Sí es cierto también que en etapas muy tempranas a veces los emprendedores andan buscando y buscan el feedback, Ujú, de los fondos o de los inversionistas en cuanto a qué tipo de términos deberían plantear. Y ahí es un poco también, ujú. digamos, en etapas tempranas, creo que hay un rol hasta de enseñar, de poder apoyar y decir, mira, acá, por acá o sea, podrías ir por acá, esto es lo que sería razonable. Yo tengo más o menos estos rangos, a estos múltiplos a los que normalmente invierto. Y si te vas muy por encima, probablemente no vayas a conseguir dinero, o si te vas muy por debajo, te vas a diluir demasiado. O sea, creo que Ujú. hay un tema de feedback que creo que puede ser muy útil para los founders también, ¿no? O sea, un poco en contraposición a lo que me están diciendo ustedes, este, creo que pueden haber situaciones donde donde ese puede ser nuestro rol también, sobre todo en ecosistemas tan nuevos como los nuestros, ¿no? Ujú. Ese es un punto muy interesante, discúlpame, Ale, Sí, sí. porque muchas veces a mí me encanta recibir algunos mensajes o por LinkedIn o mails o al WhatsApp también. eh, eh, Estoy teniendo esta idea, estoy empezando a traccionar, me gustaría y estoy pensando a levantar capital, empezando a pensar en levantar capital. Me regalas media hora de tu tiempo y te cuento de qué se trata, ¿verdad? eh, Esas reuniones también son súper valiosas. A nosotros también nos sirve como VC para entender qué viene después. Ujú. Y saben lo que más me gusta o lo que más me encanta es cuando te reuniste y después de 3 meses te dicen, estoy empezando a levantar capital. Me gustó mucho lo que me dijiste. Mira, hacer el follow-on después de aquella reunión que tuviste quizás cuando estabas muy early o cuando solamente querías para que te dé una visión, ¿verdad? Ese follow-on de lo que te dice la persona y después poder hacer un seguimiento es súper importante. Quiere decir que le prestaste atención lo que te dijo o quiere decir que realmente te importó y agradeciste ese momento y bueno, y creciste de alguna manera, ¿verdad? Eso, ese ser agradecido y poder seguir creciendo, eso es súper importante. Claro. Bueno, de todas maneras ahí
hay una diferencia en la estrategia, ¿no? En ese caso que comentas a mí, o sea, finalmente el emprendedor estaba tratando de validar su estrategia y conversando con VCs, que me parece perfecto. Creo que es la mejor forma de definir esa estrategia, ¿no? Pero si ya el emprendedor viene con la intención de levantar capital y dice, bueno, no sé cuál es la valoración, tú dime, ahí, o sea, mi impresión es, bueno, definitivamente no lo tiene claro, pero ya a ese punto creo que debería haber hecho la tarea, ¿no? Ok, o Este, sea, la diferencia entre recibir, es una sesión de feedback versus frente a un pitch formal ya con una ronda ujú, abierta. claro. O sea, esas conversaciones o lo que yo estaba proponiendo, digamos, Ujú, debería hacerse antes de empezar la ronda y, ujú. digamos, ir donde uno, dos o tres inversionistas de tu confianza y preguntarles y recibir ese feedback. Ese es un poco lo que Claro, estoy entendiendo. sí. Correcto. Sí, y como dice Jazmín, o sea, tanto, o sea, yo creo que muchos VCs, o sea, estamos súper abiertos a tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Porque, de hecho, la idea de este webinar en sí es poder aportar al ecosistema, ¿no? Entonces, si viene un emprendedor que está empezando y quiere hablar con nosotros, las puertas están abiertas. ¿No? Y, y yendo un poco, cuando un equipo hace un pitch, ¿cómo piensan ustedes que, o sea, si son dos o tres, deberían participar los dos o tres en la presentación? ¿Prefieren que lo haga uno solo? O sea, ¿qué dinámica les gusta más? A nosotros nos gusta optimizar el tiempo de ambos, ¿verdad? Generalmente el que se ocupa de la ronda es el CEO o muchas veces el CFO. Entonces, la primera reunión con esa persona, no hacerle perder el tiempo también a todos los founders que me imagino que siempre están súper ocupados. Ahora, la segunda reunión, con 45 minutos o una hora, sí, ya hay mayor interés, ¿verdad? Y generalmente también nosotros hacemos ya con una persona adicional. Entonces, la primera reunión no es necesario, para la siguiente sí, es más, y solemos pedir que así sea. Ujú. Sí, de acuerdo. Incluso si es que en la primera reunión, en fin, hay más de un founder, sí me gusta escuchar, digamos, que todos puedan decir algo. Y si no han hablado, normalmente lo que trato de hacer es preguntarles cosas a los que no han dicho nada, para poder escuchar si es que tienen una opinión similar, si, como lo que decíamos antes, ¿no? Si realmente entre ellos están coordinados y saben lo que quieren decir, porque si están todos en la reunión con el VC, en todo caso, todos están participando de alguna manera en la ronda, ¿no? Miren, como Lo que lo que me incomoda es que, perdona, es que, por ejemplo, hay una persona ahí en la presentación, en la reunión, y que durante la media hora no dijo nada. Entonces, ahí sí digo, está perdiendo su propio tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si está ahí, puede aportar. y como un ejemplo de lo que dijimos al comienzo, Jazmín y Alejandro han dado dos preguntas diferentes y no se han dado cuenta. Entonces, si ustedes hacen bien su investigación, van a dar cuenta que hay diferentes enfoques en cuanto a lo que queremos escuchar o ver en los pitches y cómo lo asumimos. Y creo que eso es parte de nuestro estilo personal. O sea, yo creo que hay un estilo personal acá que es importante que ustedes los vayan conociendo también. Este, Porque creo que al final, como dijimos, es un tema de personas. Otro tema importante que va justo con el tema de la presentación, que es el tema de diversidad. Que no tiene que ver exactamente con el pitch, pero en el pitch, digamos, el tema de diversidad normalmente también se destaca, y ahí llego yo a una anécdota, que nosotros hicimos un pitch. Entonces era una persona, un chico, un hombre, empezó a hablar, luego habló la mujer, y luego al final, como para acentuar el tema de diversidad, la persona que nos dijo, digamos, en este caso el hombre, y por si acaso, si quieren cumplir su cuota de diversidad, yo soy homosexual. Como que lo acentuó, ¿ya? Cosa que fue un tema completamente distinto dentro del pitch, para ver qué tan importante es para ustedes en esta primera inclusión, o cómo es que se deben transmitir las distintas diversidades, digamos, en un pitch. Nosotros en particular en iThink tenemos una prioridad para equipos diversos. No es que invertimos solamente en equipos diversos y si no es diverso no invertimos, sí tenemos cierta prioridad. Pero hay una razón, más allá de lo ético, de lo lindo, etcétera, hay una razón, ¿verdad? De que esos equipos, esos founders, son reflejo del mercado al que quieren alcanzar. Si vos te enfocas en el mundo retail y tenés todos hombres, teniendo en cuenta que el 90% de las compras las hacen las mujeres,
eh, o sea, de alguna manera nos gusta ver un reflejo de la sociedad dentro de los equipos, ¿verdad? Y por otra parte, todos los estudios, ¿verdad?, que reflejan que equipos diversos también performan mejor, ¿verdad? Entonces, Ujú. hay una razón realmente financiera, económica detrás de esto, además de lo lindo, de lo ético, ¿verdad? Y eso lo tenemos No, muy, muy... es que a mí sí me sucedió también una vez algo parecido, donde había efectivamente un equipo de solo founders hombres, pero su mercado principal eran emprendedoras mujeres. Entonces yo dije, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, no es que sea imposible, pero me faltaba, digamos, si tu mercado es 100% mujeres, no tienes nadie en el equipo que sea mujer, sí para mí fue como un red flag importante. O sea, simplemente hay un tema de eso, de asimilación, de saber y conocer más tu mercado, ¿no? O sea, y les contaba también que una de las empresas de nuestro portafolio de salud mental es una persona que pasó por un problema mental muy grande, y que lo dijo digamos, transmitió su experiencia, y esa experiencia fue una de las razones para que nosotros sigamos analizando esa y terminemos haciendo esa inversión, ¿no? Ok. Bueno, sí, igual creo que no hay mucho que pueda agregar. En realidad, para nosotros es importante que los equipos sean diversos también por un tema más, eh, bueno, finalmente estratégico, ¿no? Lo que queremos es darle valor al portafolio, pero sí estamos, digamos, le damos prioridad en todo caso dentro de nuestro pipeline a equipos que sean diversos. Y bueno, y casos como el que comenta José ahora, ¿no? Si identificamos que no hay un fit entre lo que quiere hacer el equipo y el equipo en sí, o sea que también pues sería una razón para no invertir, ¿no? O en todo caso para entender bien si es que es el equipo adecuado para resolver ese problema, ¿no? Hey, Está bien. José, José, vos tocaste un tema muy importante que yo siempre, a mí me encanta entender, ¿verdad? Y siempre lo hablamos con mi socio Juan Cruz también, que es la conexión del emprendedor o de la emprendedora con el problema que quiere resolver. En el sentido, si se quedan sin plata, ese emprendedor va a pagar de su sueldo y su dinero el salario de los demás, ¿verdad? Obviamente estoy diciendo una exageración, no me estoy poniendo, pero en época de vacas flacas, ¿hasta qué punto va a luchar por ese problema que va a resolver? Obviamente, teniendo en cuenta mucha resiliencia, teniendo en cuenta mucho aprendizaje, todo lo que implica, ¿verdad? Y todo el crecimiento que se da y el cambio que se da en los diferentes productos. Pero esa conexión a mí me parece muy determinante. Porque quiero volver a lo que hablábamos al comienzo. Estamos invirtiendo en etapa temprana, estamos invirtiendo en equipos. Nos gusta ver, nos gusta ver el commitment, la pasión de los emprendedores en los temas que están resolviendo, ¿verdad? Y la conexión real. Perfecto. Creo que hay algunas preguntas, y creo que sobre las preguntas podemos seguir conversando. Katia, no sé si las tienes tú, y ahí podemos ya continuar la conversación ya basado sobre las preguntas que está haciendo el público. Sí, correcto, bien. Bueno, realmente muchas gracias por su participación, José, Alejandro, Jazmín. Realmente es muy valioso para nosotros. Y ahora sí abrimos la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Huber Jiménez. ¿Es mejor levantar capital justo para trabajar en bootstrapping en las primeras rondas o levantar todo el capital posible sin entregar más del 20% del cap table? Mm, bueno, ahí creo que ahí, no sé si voy a leer la pregunta, pero en realidad, o sea, para hacer bootstrapping no se necesita levantar capital, ¿no? Son como que conceptos, digamos, independientes. Si estás haciendo bootstrapping, pues uno no levanta capital en teoría, ¿no? ¿Es la última pregunta? Sí, pero a ver, yo creo que un poquito tratando de interpretar la pregunta es: ¿levanto poquita plata y con esa plata crezco, o levanto mucho dinero y Ah, con eso me aseguro de no tener que levantar dinero después? Creo que esa era un poco la tendencia, y la verdad, creo que no hay una pregunta estandarizada. O sea, ujú. si tú crees que con poco dinero puedes hacer que la empresa genere mucho más valor y puedes levantar luego a un valor más alto, bacán, levanta poco dinero, te corres un poco más de riesgo, y luego tienes pues, que levantas el resto a una valorización más alta. Ahora, si tienes un modelo de negocio donde sí necesitas una cierta cantidad de inversión para asegurar el crecimiento, levanta una ronda más grande,
y estate seguro y estate más tranquilo más tiempo, en la medida que no te diluyas mucho. Pues ese es otro tema, pero ya estamos hablando ya más temas de estructuras que del pitch, de pitch mismo. Ahí Sí. es, ahí es súper importante, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el portafolio una startup que levantó mucho al comienzo, obviamente porque su modelo de negocio le pedía hacer toda la tecnología, ¿verdad? Entonces, construir toda la tecnología, bueno, y a partir de ahí empezar a operar. Eso por una parte. Después, también un poco complementando lo que decía José, depende también del mercado y qué te dice y cuándo te conviene hacerlo. También estamos analizando una compañía que ellos pensaban levantar eh, una ronda seed de 1 millón. Y después se dieron cuenta de que, ok, vamos a levantar solamente 400 porque lo que nos están pidiendo realmente es llegar a 2 ciudades más. Y nosotros ya teníamos planeado llegar a 5 ciudades con 1 millón. Dijeron, si nosotros llegamos a estas 2 ciudades, después ya quizás ya podemos ir a la serie A dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces, entender también qué te dice el mercado. No quiere decir que vos salgas con bombos y platillos y después por el camino no puedas cambiar. Está bien también hacer eso, siempre que tenga una lógica detrás. Claro. Y bueno, ahora que entendí mejor la pregunta, en realidad es algo súper recurrente, ¿no? De hecho, varias startups de nuestro portafolio que están haciendo una extensión de la seed o una serie seed tienen esa duda, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es, parecía lo que dice Jasmine, ¿no? O sea, tiene que tener lógica y es necesario levantar el capital necesario. O sea, digamos, definir el capital, tratar de definir el capital justo y necesario para llegar hasta un hito, hasta una meta que permita crecer a la empresa de una manera un poco más orgánica, sobre todo en este momento que el capital es un poco más difícil de conseguir, es más escaso. Entonces, no recomendaría que, digamos, de primeras se manden a hacer una ronda muy grande, con mucho capital, que les va a requerir mucho tiempo, mucha dedicación del equipo de los founders o del CEO, y se enfoquen del negocio, ¿no? Entonces, normalmente lo que tratamos de ayudar a los emprendedores es que definan metas y dividan esa ronda en partes, ¿no? Y definitivamente, después de haber logrado esa meta, las ventas van a mejorar y con unas mejores condiciones o mejor tracción, la siguiente ronda debería ser más fácil, ¿no? Y con mejores condiciones. Entonces, y en cuanto al porcentaje de dilución, pues ahí depende un poco de la etapa, pero mm, sí, tal vez es un medio estándar de mercado. No creo que la recomendación más famosa es no llegar a una serie A con menos del 50% de participación de los founders, ¿no? Que eso sí podría impedir que puedan levantar una ronda posterior. Pero antes de eso, pues puede variar un poco. Genial. Bueno, continuando con otra pregunta de Herbert Galeano. Fuera de Brasil, Argentina y Colombia, en América del Sur, ¿cómo observan el Perú el potencial de startups? ¿Qué está faltando para hacer la diferencia? ¿Cuál es su recomendación? A mí, Perú está realmente pasando por un excelente momento. Es impresionante todo lo que pasó en los últimos 5 años. Yo lo veo como desde afuera. Nosotros en Paraguay me tocó trabajar, por ejemplo, en el gobierno armando el Innovate Perú de Paraguay y utilizamos muchas de las cosas que ustedes utilizaron para poder potenciar el ecosistema en Paraguay, ¿verdad? O sea, ya están siendo ejemplos para otros países, ese es mi mensaje. Y una cosa, México, hace 5 años, realmente nadie se da vuelta para mirar a México. Hoy México está donde está. Hay que continuar haciendo y hay que continuar apostando por Perú. Ujú. Y yo creo que algo también que he conversado con otros founders y personas del ecosistema en Perú es este tema de educación, ¿no? Yo creo que cada vez más hay más programas, cada vez más universidades tienen programas de aceleración, hay cursos online, webinars, o sea, creo que hay mucha disponibilidad, pero creo que es algo que se podría, no sé, tal vez mejorar un poco los programas de aceleración que existen, ¿no? Porque lo digo simplemente porque cuando vemos los pitches, cuando vemos los modelos de negocio, etcétera, creo que todavía hay muchas oportunidades de mejora, ¿no? Y creo que las aceleradoras o incubadoras podrían, tal vez enfocarse un poco, no sé, tal vez mejorar un poco esa parte de conocimiento. Y bueno, y lo otro es, tal vez apoyo del gobierno, ¿no? O sea, lo digo como, por ejemplo, el ejemplo de Chile, ¿no? En el gobierno apostó mucho por el ecosistema emprendedor, desde hace muchos años está invirtiendo y creo que es algo que nosotros eventualmente podríamos seguir, ¿no? O bueno, sería increíble si es que recibimos ese apoyo del gobierno también.
Yo creo que ya estamos con el tiempo, ¿no, Katia? Sí, ya estamos con el tiempo ya. Bueno, como última pregunta, ¿el pitch ideal tiene que ser presencial necesariamente? La mayoría de pitches hoy en día son Ujú. virtuales. Es más eficiente para nosotros en términos del tiempo que hay, nos permite ver startups de otros países, ¿no? O sea, no solamente los de un país. Siempre la presencialidad te va a ayudar, o sea, siempre el contacto humano hasta ahorita no puede ser reemplazado, pero o sea, si pueden hacerlo presencial porque está cerca, bacán, y si el VC tiene tiempo y tienen la confianza de hacerlo, háganlo presencial, pero no lo hagan como algo, o sea, no demoren a hacer un pitch entre un VC por tratar de hacerlo presencial. Sí. Y en ese proceso de inversión quiero hacer un doble clic ahí. Es importante llegarle al VC por diferentes formas. O sea, bueno, ok, una vez que hiciste el pitch y después estás en ese proceso, si tenés un pitch competition donde van a estar los VCs al que le hiciste la presentación, está bien, ¿verdad? Queremos verles en diferentes estadios, queremos verles en diferentes formas y hablar en frente a otros. O sea, es importante llegarle por todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos en conversación con una compañía y hoy me llegó la invitación para un pitch competition que esa compañía está ganando, ¿verdad? O sea, va a presentar. Me agendé sí o sí porque quiero verlo también allí, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas. Gracias. Genial. Aquí hay una pregunta que sí me parece muy interesante. Dice, si no tengo mi producto al 100%, pero ya tenemos un MVP que soluciona el 60% de los problemas de un nicho y ya tenemos tracción, ¿es un buen momento para presentar mi proyecto a un VC? Yo creo que definitivamente hay mucho más información, ¿no? Para poder responder mucho más seguro a esa pregunta. Pero yo creo que para nosotros, si ya tienes tracción y el producto no está 100% desarrollado, es un buen momento para conversar. Las probabilidades tal vez sean altas para decirte, bueno, de repente esperemos un poco más de tracción, un par de meses más y volvemos a conversar, ¿no? Pero yo creo que sí, desde que tengas tracción ya puedes conversar. De hecho, hay VCs que invierten incluso en productos, digamos, que no están generando ventas. Así que es cuestión de estudiar un poquito la tesis de cada inversionista. Genial. Ok. Bueno, ahí vemos una manito levantada de Gregory Scott. Ujú. No sé si deseas participar. Hacer una pequeña observación, si me permite muy brevemente. Como acaba de regresar a Startup Grand International en Redwood City, y algo para complementar lo que ustedes estaban diciendo, la idea de la relación entre el VC y los emprendedores y esta relación, vinculación muy personal, etcétera, sí tiene sentido, pero me parece es bastante latino en ese sentido. En la primera interacción con el VC en los Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más seco. O sea, dígame en 60 segundos, 6 diapositivas, por decir, lo que es tu idea, por qué debería invertir en tu idea, qué potencial tiene, etcétera. No hay tiempo para presentaciones de 30 minutos, etcétera. Digo eso ¿por qué? Porque el mundo está cambiando y hay inversionistas que están en los Estados Unidos, que están mirando a Perú, etcétera, y uno tiene que estar preparado para hacer los ajustes por las diferentes culturales que hay entre las percepciones que otros tipos de VCs y otras culturas pueden tener. Me parece importante también para señalar lo que ustedes están mencionando como una observación adicional. Pero muchas gracias para las observaciones que me parecen interesantes en base a su experiencia. Permiso. Gracias, Greg. Bien, ahora sí, bueno, ya damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En el chat les estaremos dejando una breve encuesta de satisfacción. Es de gran valor para nosotros que la puedan llenar para mejorar la experiencia en los próximos webinars. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias.